Hola Fede, hola Vicky, ¿cómo están? Muy bien. Tenemos a Mariano acá, nuestro movilero Está también. Mariano también. Un gusto, Diego. Mariano, un gusto, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Para qué? Todo bien, todo tranquilo. Está desde otra parte del planeta porque ¿Ah, sí? tiene un delay. Mira. ¿Ahí se escucha bien? Te escuchamos bárbaro, Diego. Escucha, mira. 1, 2, 3, 4. Diego. Perfecto, escuché yo. Cuatro. Muy bien. Está con 4. Pero está, que es lo importante. ¿Por dónde va la cosa hoy en su columna, Diego? Bueno, Mario, a ver, hoy la idea era abordar un poquito esta noticia que ha tomado de alguna manera relevancia esta semana con este perro que atacó a este menor. Yo escuchaba ayer que entrevistaron al colega Oscar Mellado, que es especialista en el tema de derecho animal, en relación a este caso, y la idea era un poco diferenciar las responsabilidades que se dan acá en este hecho puntual, que es algo de lo que él ayer no habló. Él habló un poquito más de lo que es su especialidad, que es el derecho animal en sí y la regulación que hay de eso. La idea nuestra en esta columna es abordar un poco el tema de la responsabilidad civil del propietario de ese animal y cómo está regulada, ¿no? Que básicamente, para que los oyentes nos entiendan, es una situación similar. El factor de atribución de responsabilidad en este caso es un factor de atribución objetivo. Significa que no hay que probar culpa del dueño, sino que el dueño es responsable por el simple hecho de tener un animal a su cargo, así como sucede, por ejemplo, en el caso de los automotores. El titular registral del vehículo suele ser demandado cuando hay un accidente de tránsito por poner una cosa riesgosa en la calle. Un vehículo es una cosa riesgosa. Es lo que se conoce como la teoría del riesgo creado. Bien, yo tengo un automotor, lo pongo en la calle, es una cosa riesgosa que puede causarle daño a la gente. El factor de atribución es objetivo, de la misma manera que pasa con los animales. Si yo tengo un animal, no vamos a entrar en las disquisiciones que por ahí hace la ley específica, de si es un perro grande, si es un mastín napolitano, si es un rottweiler, si tiene la mandíbula más grande o la más chica, porque la realidad es que cualquier perro puede causar daño, sea grande, sea chico, sea mediano, y yo como propietario tengo la responsabilidad, en base a la teoría del riesgo creado que receta nuestro Código Civil, de tomar las medidas de precaución para que ese animal no cause ningún daño. Es decir, tengo que tenerlo con bozal, si lo voy a sacar a la calle, tengo que tratar que no salga de mi casa si lo tengo en este caso por cuestiones de seguridad, lo mismo si lo tengo en mi empresa por cuestiones de seguridad y demás. Si ese animal sale y ocasiona un daño, yo como dueño o guardián, el Código Civil recientemente modificado en el 2015, lo trata como una cosa al animal, ¿no? Yo sé que las nuevas teorías, y el doctor Mellado, si me escucha, no va a estar de acuerdo. Él habla de seres sintientes y de las nuevas teorías que se receptan en relación a los animales, pero el Código Civil habla de cosas. Vos sos responsable por la cosa, en este caso por un animal. Y yo como dueño de ese perro soy responsable por el daño que ese perro causa. Esa básicamente es la conclusión. Cuando uno ve la jurisprudencia de acá, por lo menos de la provincia de Mendoza, hay un par de casos que recetan esta teoría del riesgo creado, que son digamos, de alguna manera los casos liminares, que no son muy recientes. Los que yo por lo menos he podido encontrar son de recién sancionado el Código Civil y Comercial nuevo, es decir, del año 2016, donde, bueno, básicamente la Corte, con un poco más de amplitud, expone esta teoría del riesgo creado y hace responsable, en este caso, una persona por el daño creado por perros que tenía a su cargo. Sea cual sea el daño, Diego. Pienso, por ejemplo, un vecino que tiene un cerco en su propiedad, un cerco de tela, supongamos, y viene el perro del vecino y lo rompe. El dueño del perro es responsable por ese daño y tiene que pagarle los costos del daño o lo que le reclame el propietario. Exactamente, en ese caso el rubro que se reclamaría sería el rubro de daño material. Lo que pasa que en realidad, en este caso, y va a resultar gracioso el ejemplo, pero va a salir más caro el collar que el perro, es decir, va a salir más caro el reclamo que lo que yo voy a reclamar por el daño material de que me rompió la cerca.
Pero sí es importante, chicos, tener en cuenta en este sentido que, por ejemplo, este caso que de alguna manera ha salido en todos los medios esta semana, estamos hablando de la vida de un menor. Yo te escuchaba a vos ayer, Mario, que podría haber sido gravísima la situación o los daños que hubiera podido causar ese animal sobre ese niño, más siendo un perro de la envergadura como un Rottweiler, digamos. Sí, y más allá del riesgo de muerte del atacado, en este caso, o en muchos de estos casos de niños que son atacados por este tipo de animales, quedan con una desfiguración de rostro o con daños físicos permanentes y con daño psicológico permanente. Porque no solamente tiene que ver con el temor a volver a cruzarte con un animal de estas características, sino que en el caso de la desfiguración de un rostro, le coarta su vida, su desarrollo, su interrelación social, de ahí en más, e incluso su vida en pareja, la posibilidad de conformar una familia, si es que ese era su propósito. De algún modo se ve trunco por esta cuestión de autoestima y por verse con la cara desfigurada. Por supuesto, Mario. Todo eso que vos nombrás, el daño psicológico, el daño moral, el daño material de las operaciones que habría que hacerle en el caso de que tenga daño estético el menor y todos esos rubros son reclamables en un eventual juicio y deberían ser asumidos por el dueño o guardián de ese animal. Claro. Más allá de la multa que le puede poner la municipalidad por estar en un registro. Más allá de las multas, más allá de las multas en sede administrativa y demás. Más está decir que la ley que se sancionó en su momento acá en la provincia de Mendoza, creo que es la 7633, si no me equivoco, que no fue reglamentado oportunamente, y esas son muchas críticas, o hay varias críticas, mejor dicho, respecto a la falta de reglamentación. Yo sé que es una ley muy criticada por los animalistas de alguna manera, pero de alguna manera exigía, más allá del registro de los perros y demás, el tema de un seguro de responsabilidad civil, justamente para evitar, o de alguna manera, no para evitar, pero sí para garantizar que ante un hecho de estas características, por lo menos dentro de lo trágico que resulta ser, la persona tenga a quién reclamar o a quién citar en garantía en un eventual juicio, ¿no? Claro, sea o no después la compañía de seguro la que se haga cargo o se corra, diga, no, te dejo la puerta abierta, amigo. Porque siempre el argumento es, se me escapó. Y uno se pregunta que el perro trepó las rejas, trepó la medianera y saltó por arriba. Siempre es tu responsabilidad. Y no solo te van a demandar a vos como propietario de ese animal, sino que, bueno, si tuviste la precaución mínima de tener un seguro, bueno, obviamente van a citar a ese juicio, a esa compañía de seguro, quien obviamente seguramente va a tener que responder y que eventualmente podrá plantear las defensas que considere oportunas, ¿no? Pero bueno, en ese sentido está bueno. O harina de otro costal, digamos, es la responsabilidad que le podría caber a la persona que en este caso, bueno, agarró una arma y fue y le metió, o le disparó 2 veces al animal. Que vamos a ser sinceros, está también prevista la responsabilidad penal en la ley 14396, que es la que reprime el maltrato animal con prisión de 1 mes a 15 meses, creo que es, o de 1 mes a 1 año, una cosa así, no lo tengo bien, pero en definitiva, a lo que nos importa en esto, el objetivo de la ley, y esto es importante recalcarlo, digamos, no era reprimir este tipo de situaciones, sino las personas que realmente utilizan a los animales sin tener ningún tipo de consideración y con un desprecio absoluto por la vida y la salud de los mismos animales, ¿no? Claro, sí, porque la verdad que ha sido un caso muy puntual donde el padre, ante una situación de, obviamente, de ver a su hijo en esa situación, salió con, llamémosle, con las emociones muy arriba y bueno. Que es lo que decía Mellado ayer. Él mismo argumentaba, el propio Mellado decía, más allá de que yo soy animalista y que me he especializado en esta rama, podría llegar a comprender la reacción del padre del menor porque hay una emoción violenta. Después habrá que ver los detalles, si tuvo tiempo de recapacitar en el recorrido, si podría haber cambiado de opinión antes de hacerlo, pero esos serían detalles, dicen una eventual discusión legal, pero que la emoción violenta está. Pero claro, Mario, estamos hablando del hijo. Obviamente que cualquiera de nosotros ante una situación así reacciona mal. Lo que pasa que, bueno, en este caso puntual el hombre tenía un arma. Agarró el arma y fue y le dio tiro al animal. Pero bueno, cuando mínimo te va a generar una reacción de bronca seguro. Sea un animal o sea una persona, bueno, sea quien sea. Claro, eso iba. ¿Qué pasaba si en vez de un animal era una o el hijo de
O un amiguito al que le había pegado y no sé, le partió un palo en la cabeza. Y salió, lo vio ensangrentado y en ese momento fue a buscar un arma y le pegó. Digo, más allá que estamos sabemos diferenciar, digo, de un caso u otro, pero no deja de ser también un hecho al que tendrá que investigar la justicia. Sí, Entiendo, Diego. No, de hecho se inició la investigación, sí. Sí, seguramente, obviamente la unidad fiscal especializada tomará esa situación. Lo que pasa que, bueno, obviamente que con las cartas jugadas arriba de la mesa y teniendo en consideración que seguramente el hecho previo en este caso puntual, claro, el hecho previo, y bueno, evidentemente va a haber alguna responsabilidad por parte de este hombre, pero sin duda que las tintas deben ponerse sobre todo en cabeza del dueño del animal, que ahora, fue el que dejó que, o cuando menos no dejó, pero cuando menos fue negligente, vamos a tratar de ser lo más condescendiente con él, cuando menos fue negligente en tomar la medida de precaución respecto de un animal de esa naturaleza, ¿no? Que sabemos que es un perro de característica grande, con una mandíbula poderosa, un perro guardián y demás, que puede matar a una persona tranquilamente. Sí. Ahora, Diego, en este caso estamos hablando ya donde se consumó un hecho grave, donde hay un ataque ya constatado, ocurrido. Ahora, si por ejemplo, en este caso decías, hay un riesgo permanente y es el propietario el responsable. Si por ejemplo vos tenés un vecino que tiene un animal de estas características y que permanentemente vos ves el perro en la calle, que cada vez que pasás lo ves en la calle, lo ves que se cruza, que está, que viene, pero no ha atacado a nadie, ¿existe la posibilidad de iniciar un reclamo hacia esa persona por esa actitud negligente de tener un animal de estas características permanentemente suelto en la vía pública? Sí, Mario, cuando mínimo existe la posibilidad de realizar una denuncia en sede municipal. Yo te voy a ser muy claro, a mí me pasa en mi casa, yo vivo en un barrio cerrado, un barrio privado, y tengo un vecino que tiene un ovejero alemán grande y lo suele dejar suelto. Y ya ha pasado que ese animal ha mordido a alguno de los vecinos porque lo saca a la mañana temprano, lo deja suelto, y bueno, el perro en un par de oportunidades ha mordido sin causar lesiones de gravedad, pero ha mordido a alguno de los vecinos. Ha atacado a otros perros, porque son perros que evidentemente se han criado cerrados y cuando no suelen socializar, esto lo van a saber explicar mejor los adiestradores de animales, pero evidentemente cuando son perros que están tanto tiempo encerrados y demás, carecen de esa habilidad de socialización para con terceras personas y para con terceros animales, y bueno, y suceden estas cosas. Entonces, bueno, mínimamente uno puede realizar una denuncia en la municipalidad y exponer esa situación, porque en definitiva volvemos más allá de la responsabilidad que regula nuestro Código Civil en el 1757 con la teoría del riesgo creado y todo esto que hemos explicado. Más allá de eso es para cuando está el hecho consumado, pero cuando uno ve que está esa situación, como decimos siempre, primero la cuestión entre vecinos. Mira, te voy a pedir por favor que no dejes más el perro suelto. No me importa, te dice el vecino. Si eso no genera una reacción por parte del dueño de ese animal, la primera medida, en el caso de los barrios cerrados, denunciarlo ante el consorcio y la posibilidad de una multa. Porque la respuesta típica es... Por parte Vos porque sos un antianimal, vos no querés a los animales, sos antiperro, por eso. No, bueno, pero pará, también pasa que se van al otro extremo. Claro. Hay mucha gente que también se va al otro extremo respecto a los animales. Digo, una cosa es decir, che, este animal es potencialmente peligroso, cuídenlo, y otra cosa es decir, anda suelto el perro por acá, que sabés que es un perro que no le va a hacer daño a nadie. Y aún así hay gente que también reclama por esto, Diego. Claro, tal cual, Fede. Es más, puede ser un caniche que no te va a generar ningún daño. Lo que pasa que, bueno, acá distinguimos. Si se trata de barrios cerrados, generalmente esas situaciones están previstas en los reglamentos de los barrios, claro, y los dueños de esos animales no pueden tener los animales sueltos. Así de simple y sencillo. No pueden tenerlos en la calle. Algún día podríamos hablar en alguna columna del tema ese de los barrios privados que por ahí suelen tener... Porque no tienen cerco. O suelen tener por así supuesto reglamentaciones que muchas veces han generado consecuencias también, ¿no? Pero por supuesto. Esto lo sabe todo el mundo, y hoy más que han proliferado mucho más los barrios privados. Claro. Esas situaciones generalmente están siempre previstas en las reglamentaciones internas. Pero hablemosle al oyente que no vive en el barrio privado, el que vive en San José, Guaymallén, y tiene que soportar que el vecino de enfrente a la siesta le larga
ni siquiera hablemos un perro raza, un perro de mediano mestizo, tamaño que claro. cruza, pero que es un perro malo que defiende su territorio, que como dijiste vos, Fede, recién, es potencialmente peligroso. Y bueno, yo primero le voy a pedir que tome los recaudos. Y si no lo toma, tendré que hacer una denuncia, una presentación en la municipalidad para que la municipalidad vea de tomar alguna medida en esa situación. Y si no se soluciona, ¿se puede ir a la justicia? Sí, en realidad, a ver, no está previsto una situación ex antes, como por llamarlo de alguna manera, como una medida previa, pero sí, uno tiene que tratar mínimamente de acudir a sede municipal y hacer el reclamo pertinente. Diego, no nos encontramos hasta después de Navidad. Exactamente. Así que muchas felicidades. Feliz Navidad. Muchas felicidades, que la pasen muy bien y bueno, seguimos en contacto. Ojalá buen buen fin de semana. se haya portado bien este año y Papá Noel le traiga el regalo que usted pidió. Vamos a ver. Yo creo que sí, que he hecho bien los deberes. No va a llegar el carbón. Me parece que Vamos a pasa ver, el dijo. trineo, ¿no? Padre, si el abogado ya te dijo, vamos a ver, es porque la Pasa el causa trineo. viene compleja. Bueno, chicos. Abrazo, Diego, felicidades. Saludos, gracias. Chao, amigo. Gracias. Felicidades. Chao, chao. Diego Cantón. Chao.